Acaba de morir Willie Colón, así que creo que como homenaje sería genial que hablemos de uno de los mejores discos que jamás se han hecho. Hablo de Siembra de 1978 que hizo junto a Rubén Blades. ¿Y qué se puede decir de Siembra que ya no se haya dicho a esta altura del partido? Es un disco que ya va a cumplir 50 años pronto, y que tiene un montón de cola de historia para ser contada. Y tiene sentido que suceda eso porque realmente es un gran disco. O sea, mucha gente habla de él porque es un gran disco. En 2024, un grupo de periodistas musicales de toda América Latina armaron una lista de las mejores 600 producciones o álbumes de la música latinoamericana y Siembra quedó número 1. Porque Siembra es un discazo, no hay que darle más vueltas. ¿Y por qué es un discazo Siembra? Porque hizo algo importante en su momento y algo que sigue resonando hasta ahora, 48 años después casi. Consiguió que la salsa se convierta en algo mucho más interesante e inteligente, y no es que no haya sido interesante antes, sino que con la llegada de ese disco empezaron unas fusiones que actuaban de una manera cohesionada y hablaban de algo regional también. El disco tiene un montón de referencias a toda la región latinoamericana en las letras y en algunas cosas musicales por ahí dando vueltas. Es un disco que recoge varias tradiciones, no un montón, recoge algunas tradiciones varias y las transforma y las agrupa de una manera en la cual todo suena bien y queda perfecto. Es un discazo por eso. Mucho de esto tiene que ver con las composiciones del disco hechas casi en su totalidad por Rubén Blades, que ya entonces era un gran compositor, ya venía de trabajar un montón de cosas con la banda de Ray Barretto, creo, si no estoy equivocado, y ya venía haciendo un disco anterior con Willie Colón. Entonces, Siembra, que es la segunda colaboración entre los dos, tiene estos temas que él había compuesto y que, si bien es cierto, mantenían cierta dinámica alrededor de historias urbanas, como la gran Pedro Navaja, y también temas de amor o historias de amor como Dime. Tiene ciertos elementos que iban trascendiendo a lo que la estética y la composición de la salsa estaba haciendo hasta ese momento. Y hablo de esta especie de consideración de América como un continente, Latinoamérica como una parte del continente unida no solo a través del idioma, sino a través de sus tradiciones musicales especialmente. Eso hace que el disco sea fabuloso, al menos para mí, ¿ya? Y lo voy a repetir varias veces en este video. Todas las canciones son de Blades, excepto Ojos, que es un cover, una versión de un tema de Johnny Ortiz. Y es un tema bellísimo, es un tema que cuando llegamos a la parte casi final, que estalla en una especie de festejo, pues se vuelve 10.000 veces más impresionante. En el 2024, si no... 2024, puede ser 2022, Rubén Blades hizo una versión en vivo, no, creo que fue 2025, hizo una versión en vivo de Siembra, creo que ganó un Grammy, y es casi como que no tengo muy clara la historia ahora, pero se me fue de la cabeza en realidad. Y generó un problema porque la gente, desde Willie Colón, incluso el propio Willie, reclamaba sobre el hecho de que finalmente él también hizo el disco original y no está tomado en cuenta en esta nueva versión que hizo Blades en vivo con otros músicos. Pues sí, pero en todo caso, en ese momento que hubo esa polémica, Blades fue muy activo y explicó un montón de cosas alrededor del disco y por qué, por ejemplo, está Ojos ahí. Porque inicialmente iba a estar Ligia Elena, que es un tema que luego aparecería en el siguiente disco de canciones del Solar de los Aburridos, el siguiente disco de los dos juntos. Y la grabaron también para Siembra, pero no la pusieron porque dijeron que quizás conceptualmente, hablando alrededor de estos temas que ya les dije hace un rato, funcionaba mejor Ojos que Ligia Elena. Otra cosa que quiero que consideremos es el momento en el que el disco aparece, que es un instante en el que la salsa no está venida menos, nunca estuvo venida menos la salsa como tal, pero como género, es género de los chicos de Puerto Rico, de los músicos de Nueva York, como el propio Willie Colón, que nació en Nueva York, de familia de Puerto Rico, siempre tenía una especie de mirada
o siempre se la miró con cierto desprecio por considerar que era un género vulgar. Es un hecho, ha pasado. En Ecuador, aquí en Ecuador, yo me acuerdo cuando era niño en Guayaquil, donde nací y pasé mi adolescencia y niñez. eh, Recuerdo que se miraba de otra forma a la música salsa y se la miraba con cierto desprecio, como que desde arriba, como Miranda Presley, así como, ¿ya? Y, y eso es una especie de carga que el género ha tenido desde siempre, ¿no? Se lo asocia con clase, con un tema de clase social baja y mala educación, lo cual es un absurdo. Es una gran música, eh, grandes arreglos que te mueve a bailar, pero al mismo tiempo, al menos con Siembra, te mueve también a pensar un montón de cosas. Y eso es lo que hace que Siembra estalle también. Entonces, si estamos en ese momento en el cual ya empezaba a ser mal vista la salsa, que es la mejor forma de ponerlo, eh, porque se la consideraba solo un género bailable más como cualquier otro. Incluso el disco ya estaba, la música disco estaba efervesciendo en ese momento y quizás la gente prefería bailar eso. Lo que sucede en Siembra es una especie de grito de guerra para decir, ella, la salsa está aquí, la salsa no se va. Y eso es algo mágico, yo diría, ¿sí? Porque incluso hasta desde los mismos arreglos, el disco nos está diciendo algo. Hemos venido para quedarnos, ¿no? Hemos venido para romper esto que está volviéndose moda y decir aquí estamos, ¿no? Que es lo que pasa al inicio de Plástico, el primer tema, con ese arranque disco que es una locura. Es disco perfecto, que usa cuerdas para evidenciar el sonido del disco. O sea, está usando las cuerdas, está usando la batería típica del disco, el bajo, que es una brutalidad, y de fondo lo que me encanta a mí de este inicio es el hecho que hay una especie, creo que son mongoles que están tocando de fondo, y eso hace que todo ese carácter de disco vaya siendo penetrado por este otro género que está dando vueltas ahí abajo, quizás amenazante. Y luego cuando se cruza y se vuelve salsa, pues el hechizo empieza. Es decir, no, esto no es así, esto es esto, ¿no? Y lo genial es que no tiene que regresar a eso. Es decir, solo es una especie de guiño, broma, burla, y luego entramos a lo que es, como mucha gente le dice, la salsa dura o la salsa con conciencia o salsa brava, como le quieran decir. ¿Y por qué siento que sucede esto? ¿Y por qué siento esa fascinación por cómo el género funciona en este disco? Es muy sencillo, porque la fuerza que tienen los arreglos, la fuerza con la que interpretan los músicos estos arreglos es inigualable. O sea, hay muchos discos de salsa que son grandiosos. El propio Willy Colón tiene un montón de discos de salsa que son fabulosos. Rubén Blades también. Casi si nos ponemos a hablar de la Fania, del sello de la Fania y todos sus músicos, pues vamos a encontrar discazos. Lo cierto es que estos tipos que comenzaron a mezclar el jazz con cierta actitud muy del rock, y porque casi estamos hablando de los mismos años en que el rock también se estaba desarrollando, ¿no? Willy Colón sacó su primer disco en el 67, el año en que los Beatles sacaron el Sgt. Peppers. Entonces es como que tratemos de hacer la comparación de cómo también se fue desarrollando la salsa alrededor de eso, ¿no? Y mucho de lo que absorbieron del jazz, la necesidad de experimentar alrededor del rock, alrededor hasta del funk a veces, significó que también quisieran mirar hacia Latinoamérica. Y eso es un poco lo que ha venido pasando, lo que pasó con el disco. Miraron hacia Latinoamérica. Y ese mirar a Latinoamérica significó que para el compositor Blades, generarle un lienzo, que fue el trabajo de Colón como productor, generar ese lienzo para que él pueda cantar con esa voz tan característica y ese ritmo musical al cantar que él tiene, incluso cuando habla, y que tiene que ver con el acento panameño de él, ¿no? Esa forma de hablar que tiene así, que realmente es
O sea, a mí al menos escucho ese acento, lo escucho cantar y me puedo quedar horas escuchándolo sin salir de ese trance. Entonces, Colón genera como productor y con la ayuda de otros arreglistas. Él no arregló solo, él no solo fue el arreglista del disco, hubo varios. Eh, Creo que él arregló María Lionza de manera concreta, que también es un temazo que toma todos estos elementos de la salsa junto a cuestiones, a música folclórica de la costa venezolana y la mezcla es brutal. O sea, es una canción que se puede, todas las canciones de ese disco se pueden escuchar una y otra vez hasta el cansancio, hasta que nos vayamos a dormir, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, porque es así, es un disco que llama a ser escuchado una y otra vez, casi como un gesto hipnótico o como un llamado a decir quédate, quédate, quédate. Eso pasa. Entonces, como son musicazos, porque hay musicazos, eh, todos los arreglos funcionan, ¿sí? Todos los arreglos son firmes y están dotando de cierto elemento, yo diría hasta dramático las canciones, ¿no? Luego de Plástico, que es el primer gran tema que termina con este llamado a todos los países latinoamericanos, ¿no? Haciendo ese fade cuando ya comienza a decir Nicaragua sin Somoza. Ahí está también la construcción de lo político dentro de este disco. Y siempre, y bueno, estoy haciendo la relación con él ahora, con lo que sucedió con Bad Bunny en el Super Bowl, y cuando él también hace ese llamado a hablar de Latinoamérica como América como un continente lleno de varios países, no solo América como Estados Unidos o Estados Unidos como América, pues enseguida me remitió al final de Plástico porque la relación no se puede no hacer, ¿sí? El, el otro elemento que a mí me llamó perdón, el otro elemento, la siguiente canción que es Buscando Guayaba, que, que a mí me entusiasma es cómo está armonizada la canción, cómo está creada la armonía de los acordes, ¿no? Eh, lo que permite que estos coros, que entre los que canta también está Willy Colón cantaba los coros, entonces, con varias personas más, pero su voz sí se siente, y porque todavía no era el cantante él de las canciones que él grababa, poco a poco se fue convirtiendo, entonces, pero está su voz ahí presente, lo cual también le da su impronta al trabajo. Buscando Guayaba es una cosa fabulosa también, o sea, y cómo termina, y cómo es ese coro, esas dos voces del coro, que es un coro extraño, armónicamente hablando, pero funcional, y eso me encanta. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Luego viene el gran éxito del disco, quizás la canción más conocida del disco, la canción más conocida de Rubén Blades, que es Pedro Navaja. ¿Qué se puede decir de Pedro Navaja que a esta altura del partido es un temón? Es una gran historia. Es una historia de la casualidad, sobre la casualidad y sobre la violencia alrededor de la casualidad y la violencia en una ciudad agresiva para la gente, como era y probablemente siga siendo Nueva York. Entonces, cosas a considerar alrededor de Pedro Navaja es que es evidente la inspiración que de Blades a Mac the Knife, que era parte de esta canción, que era parte de la ópera de los Tres Peniques de Kurt Weill y creo que era Bertolt Brecht. Entonces, no solo por la idea de tener un personaje como este malandro, Mac the Knife, Mac el cuchillo, Pedro Navaja, ni siquiera hay eso, sino también por cierta sensación de ir subiendo tonalidades a medida que avanza la canción. Él también recurre a eso. Y aparte, bueno, pero aquí es mágico como sucede. Y es mágico como sucede porque es a contratiempo, ¿no? Y también por los arreglos que va metiendo en los trombones Willy Colón. O sea, esa parte cuando está cantando Rubén, no recuerdo la parte ahorita la letra, pero el trombón está. O sea, es una melodía impresionante por debajo de otra melodía que nos está contando la historia. O sea, no logro salir de mi fascinación cuando la escucho, porque es increíble.
Y una de las cosas que a mí más, dos de las cosas que me entusiasman muchísimo del tema es cuando acaba esta intro con todos los instrumentos en toda la fuerza, ¿no? Y empiezan las congas. Qué tensión que hay ahí. Es como, para mí siempre sucedía que escuchaba esas congas y era como el inicio de algo, era como la música de John Williams en Tiburón. No había el tiburón, pero estaba la música. Hay un peligro ahí. Las congas son peligrosas en ese inicio y no entiendo. O sea, evidentemente es un tema de cómo la grabaron, cómo la tocaron, pero no entiendo de dónde le surgió la idea de hacerlo de esa forma, porque es impecable esa idea. No, es precisa. Bueno, a cantarla a todo el mundo. Y también me entusiasma que al final Blades hace referencia a Kafka, ¿no? Que es una cosa que tú dices, también está aquí, ¿no? Esta canción hay un montón de referencias. Está la referencia a West Side Story con I Wanna Live in America. También está eso, o sea, hay 2 millones de referencias. Una cosa interesante que les quiero contar alrededor de esta canción también es que hay una versión especial, Special Edition de Siembra, que se pueden encontrar en los servicios de streaming, donde hay una toma, hay canciones adicionales al tracklist normal. Entre ellas hay una toma distinta, una toma adicional de Pedro Navaja, donde hay errores, que es mágico, vamos haciendo los errores. Blades cambia ciertas cosas de la melodía porque está cantando en vivo. Esto es lo increíble, el disco es grabado en vivo y se nota. Quizás luego arreglaron cosas, pero está ahí en el peso completo de las canciones, la banda tocando ahí y él cantando. Y cuando llega la parte en la que el original es y llega un zaguán, me va la letra, y como que la mujer llega en el zaguán y se pega un trago, ¿ya? Llega un zaguán, entra y se da un trago para olvidar. Me acordé, ¿ya? En esta otra versión, Blades dice: llega un zaguán, entra y se da un toque para olvidar. Ya sabemos que nos está queriendo decir. También podemos entender por qué no lo pusieron finalmente en la canción. Luego de Pedro Navaja viene María Lionza. Sí, María Lionza. Ya les dije, es un temón que mira hacia más abajo del continente, y eso también lo vuelve importante, ¿no? Y eso también nos hace pensar que ellos ya estaban ubicando muchas cosas políticamente hablando y que eran necesarias ponerlas de manifiesto. Luego viene Ojos, este cover que les dije que es maravilloso y que funciona a la perfección en el disco. Con un final a mí me encanta, creo que es el final que más me gusta de las canciones de todo el disco. Luego tenemos los 2 últimos temas. Es un disco corto, un disco de 7 temas, porque bueno, media hora, un poco más, porque es lo que entraban en los vinilos, entonces ya. Dime es una baladota, no sé cómo más adjetivarla, o sea, es una balada en la que Blades refleja esta especie de sentimiento de bolero, ¿no? Y esa tradición del bolero en Centroamérica y también en Sudamérica, ¿no? En la letra, en el hecho de todo lo que va sucediendo en la canción y cómo al final la canción se corta, digamos, se interrumpe y regresamos al inicio de alguna manera. Y claro, eso es interesante también y funciona. Y bueno, el último tema es siempre el que da nombre al disco, que ya es una especie de manifiesto, no sé si decir manifiesto político, es muy pobre decirlo de esa forma, y no porque no deberían existir manifiestos políticos, sino porque eso es tan fuerte, esa conceptualización es tan fuerte que deja de lado un montón de otras cosas que van pasando aquí. O sea, Siembra es una canción que si nosotros la escuchamos y la despojamos del componente de hablar de América Latina, de sembrar para que el futuro sea mejor, tiene un carácter muy de música setentera, de thriller policial o de serie policial.
pero es salsa, ¿no? O sea, pero tiene esa onda medio funky, muy de fondo, y en ciertos momentos incluso podría parecer un tema de una película de James Bond. O sea, a ese nivel llega la estructura musical de la canción, ¿no? Y eso hace que sea para mí el cierre perfecto, y también que ubique una atmósfera distinta al disco. O sea, siembra como cierre es para levantarse y aplaudir, ¿ya? O sea, siembra, no sé si siga siendo, pero por muchos años fue el disco más exitoso de la Fania. Ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Se lo considero una obra maestra. Yo estoy de acuerdo con eso. Si tienen la posibilidad de escuchar esta Special Edition que hay en servicios de streaming, háganlo. Dejen que corran esas otras versiones de estas canciones. Incluso hay algo increíble, que es una versión merengue de Ligia Elena. O sea, porque la grabaron para este disco, pero luego la sacaron la versión salsa en el siguiente. Esa versión merengue es una locura, ¿ya? Yo no sabía que existía, y cuando me puse a escuchar para hacer este video, llegué a eso y dije, ¿what? ¿Qué es esto? Eso es una joyita que es importante que le regala a los fanáticos de la música y de la salsa estas otras aproximaciones, ¿no? Pues eso, Willy Colón. En este momento estábamos hablando del músico, del compositor, arreglista y productor, ¿no? Poco a poco se iría diversificando, pero siempre fue una persona interesada en la música, en hacer música. Y si bien con los años todas estas ideas políticas alrededor de lo latino, y lo latino en Estados Unidos, lo latino en toda la región, se fueron trastocando, sobre todo con la llegada de Donald Trump al poder, trastocando en él, quiero decir, porque él públicamente fue partidario de Trump, ¿no? Pues a pesar de eso, pues su aporte a la música no se puede dejar atrás, y es más, es mucho más fuerte, yo diría. Estamos en una época de que por ideas políticas o hablar sobre política se cancelan muchos artistas y se les exige que no hablen de política, o se les reclama cuando dicen que el arte no debe ser cuando hay artistas que dicen el arte no debe ser político, como le pasó a Wim Wenders hace poco en la Berlinale. Que tengamos a una persona que políticamente parece que con su posición política en los últimos años parece negar todo lo que hizo durante un montón de tiempo en su obra, es complicado. Pero lo más importante de esto es que su obra está ahí y podemos quedarnos con eso que queremos de él, que fue mágico. Están los discos ahí, casi todo es maravilloso. Willy Colón sí fue un grande, hay que celebrarlo escuchando su música. Y quizás también entender que a veces estos artistas que nos están haciendo bailar y mover la cabeza al mismo tiempo también son personas y pueden cambiar de parecer. Eso no destruye el legado, nos obliga a tomarlo mucho más fuerte y quedarnos con aquello que consideramos que es valioso. Escuchen Siembra, no se van a arrepentir. Yo lo voy a seguir escuchando 1000 veces más ahora después de esto. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.